Después de las palabras de la doctora Mónica González Contró, sobre todo darles la bienvenida a ustedes y desde luego a quienes integran este presidium, la doctora Mónica González Contró, que como ustedes y toda la comunidad jurídica lo sabemos, es la distinguida directora, primera mujer directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y le acompaña también la doctora Edith Cuautle, quien también tengo la fortuna de haber sido su docente en algunas materias en la licenciatura hace apenas poquitos años, ¿verdad? Sí. Este evento no hubiera sido posible sin la participación también de nuestra directora del Seminario de Filosofía del Derecho, la doctora Abril Uscanga Barradas, y desde luego pues engalana la Facultad de Derecho, la Universidad Nacional Autónoma de México, al recibir a una figura tan importante, tan trascendental, que va abriendo brecha en muchos temas, como lo es la doctora Susana Pozzolo, a quien pues hoy tenemos como conferencista magistral. Desde luego, pues nos acompaña también el doctor Enrique Rodríguez Trujano para elaborar algunos comentarios. Una de las actividades que tenemos en esta semana para conmemorar el 25N. Pues sin más, cedo el uso de la voz a la doctora Edith Cuautle, quien moderará esta mesa. Buenos días, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Pues para mí también es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y compartir este tiempo. Esperemos que sea muy provechoso. Realmente la doctora Susana Pozzolo viene a diversas actividades académicas y consideramos importante que estuviera aquí. Realmente lo planeamos para ustedes, estudiantes, y yo verdaderamente agradezco muchísimo a la facultad, que también es mi casa. Yo estudié aquí, como lo ha dicho la doctora Sonia, fue mi maestra, y creo que a lo largo de los años hemos cultivado una amistad, pero sobre todo esta relación maestra-alumna durante todos estos años. Así que yo le agradezco mucho todas las facilidades que ha dado y además sobre todo su presencia, que esté aquí. Doctora, muchas gracias. Y bueno, también agradezco a la doctora Mónica González Contró, que yo trabajo en la universidad, mi adscripción es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero también esta facultad, ¿no? Como profesora, aquí están también mis alumnos. Le agradezco a Enrique, un amigo ya de muchísimos años, profesor de aquí, también colega del instituto. Y por supuesto cierro con un agradecimiento muy grande a la doctora Abril Uscanga, directora del Seminario de Filosofía, por todo el apoyo. Un gusto, y aquí lo importante, muchas veces lo platicamos con Mónica, con Susana, que ella viene de Génova, ahora leeré una síntesis curricular. Lo importante es generar redes académicas y sobre todo reflexiones con los más jóvenes, que el objetivo es que poco a poco se vayan incorporando a la academia o a la vida laboral, pero siempre desde un punto de vista reflexivo sobre lo que estamos viviendo y acontece, ¿no? Entonces, les reitero, y creo que aquí hay profesores, también le agradezco a Isidro Saucedo que esté aquí, posiblemente llegará aquí algún profesor, pero está Rodrigo Brito, perdón, no alcanzo a ver. Bienvenidos todos, profesores, pero desde mi punto de vista, ustedes, estudiantes, hombres, mujeres, son lo más importante en esta facultad, ¿no? Así que son los invitados especiales, y les pedimos, ya la doctora también comentó, que estén atentos porque habrán preguntas, que interactúen, y esperemos que esta sea una experiencia que les resulte interesante y que les estimule a leer sobre los temas, y otros varios seguramente, pero en este caso en particular del justfeminismo y este acercamiento a la teoría del derecho. Bien, después de los agradecimientos, y agradecimiento a ustedes que estén aquí, leo solo una breve síntesis curricular. La dinámica será esta. La doctora Pozzolo hablará por 40 minutos, hará su exposición. En la mesa les pediré, si gustan intervenir unos minutos, a la doctora Mónica, a la doctora Sonia, a la doctora Abril y al doctor Enrique. Y después abriremos a ustedes a pequeñas, si son intervenciones cortísimas, no es que son una cuestión rígida, ¿no? Son reacciones a lo que dirá la doctora,
y también reacciones de su parte, ¿sí? Entonces, leeré la breve síntesis curricular para que la conozcan un poco y su actividad a lo largo de los años. La doctora Susana Pozzolo es catedrática en el área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Brescia, Italia, en donde imparte cursos de informática jurídica y de ética de las nuevas tecnologías. Es graduada en Derecho por la Universidad de Génova, Italia, es doctora por la Universidad de Milán, abogada por el Tribunal de Apelación de Génova y ha sido visitante en varias universidades y participado en numerosos seminarios y congresos en Europa y América Latina. Desde 2019 es directora del Centro de Ateneo LOG sobre estudios de género de la Universidad de Brescia y desde 2003 presidenta de la Asociación de Estudios Jurídicos de Género. Es líder científica e integrante de varios proyectos de investigación financiados por la Unión Europea en temas de género, LGBTQI+, seguridad digital, etc. Participa en varios grupos de investigación nacionales e internacionales y forma parte del Consejo Editorial y Científico de reconocidas revistas. Sus principales recorridos de estudio están publicados en libros y artículos que se centran en temas de investigación del derecho, interpretación del derecho, neoconstitucionalismo, constitucionalismo, derechos, feminismo, género y nuevas tecnologías. He dejado al final el último agradecimiento porque verdaderamente le agradezco de todo corazón a Susana Pozzolo que esté aquí, una colega, pero sobre todo amiga, y que para mí ha estado fundamental cuando yo estudié el doctorado en Génova. Así que te agradezco, Susana, la generosidad y un placer que estés aquí en esta casa. Adelante. Bueno. Buenos días, muchísimas gracias. Tomo así que más sencillo. Y bueno, yo agradezco toda la mesa, no estoy a repetir todos los nombres, es realmente un honor estar aquí hoy, estar con vosotros y con vosotros enfrente. Y bueno, la ocasión, como decidimos con Edith, fue la de proponer unas reflexiones. En la teoría del derecho normalmente la aprendimos como es algo, ¿cómo decir?, objetivo, que nos dicen es así, ya está. Y bueno, la pregunta es si la miramos por el lado del feminismo, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a reflexionar? ¿Cómo vamos a identificar los problemas que pueden estar también en esa? Esto porque feminismo y derecho tienen un rapporto, una relationship de choque y de encuentro, ¿no? Hay una historia bastante larga. Ahora, yo no haré una historia de lo uno o de lo otro, sino me gustaría presentar unos puntos para que os reflexionáis después en cómo se relacionan estos problemas, ¿no?, que se dan sobre todo en el choque entre feminismo y derecho. La idea, voy a mostrar unas slides más para... ¿se ven? No, no se ven. Ah, ok. Bueno, voy a mostrar unas slides más para, tener memoria de lo que vamos discutiendo y así que podéis pensarlo, ¿no? ¿Cómo saldrá? Hay una pregunta y la pregunta es, la primera de la que tenemos que mover es si la teoría del derecho es una teoría neutral respecto al sexo y al género, o no. Y pensa que lo pensáis, ¿no? Porque claramente las teorías en general y también las teorías del derecho se presentan como neutrales, ¿no? La idea es presentar un discurso científico y por eso objetivo, y entonces neutrales respecto a las subjetividades. Ahora, si fuese así, yo os diría, significaría que la teoría hubiese nacido en el vacío de los valores y de las relaciones humanas. Porque, puesto que es un producto de la sociedad, necesariamente tiene algún tipo
bueno, no hay, realmente las slides si van, si no, no importa. Ok, gracias. Perfecto. Y entonces, si las teorías en general son un producto de la sociedad humana y la sociedad humana tiene algún tipo de estructura jerárquica, sesgada, lo que sea, claramente esto tendrá algún reflejo, ¿no? Y tenemos que ver cómo y si se puede modificar algo y qué efectos determina en la población, claramente. La perspectiva de análisis teórica feminista entonces intenta mirar al discurso del derecho para que emerjan las zonas donde hay poderes, donde hay parcialidad y no universalidad, ¿no? Porque la ciencia se presenta como universal, y pues en ese sentido objetiva, y entonces no sesgada. La idea es, vamos a ver si es realmente así y si realmente lo que se produce es un universal neutro, una medida que no tenga relación con los dos géneros. Haciendo esta actividad, el feminismo jurídico claramente pone en marcha también una actividad en sentido noble política, es decir, mira a donde hay los problemas discriminatorios para que se quiten, ¿no? Y entonces, en este sentido, una actividad política de cambio de la sociedad. No es sencillamente una postura que se pone a describir lo que ve desde el inicio. Es un proceso, una reflexión continua. La idea es entonces asumir el grupo femenino como un grupo distinto en el ámbito de la sociedad en cuanto tiene reglas distintas. Es decir, estamos históricamente como mujeres entreñadas en modo distinto a los hombres, ¿no? Y entonces esto tenemos que reflexionar, no es algo natural, es un hecho en parte natural, en parte cultural. Y entonces reflexionar sobre esto. Hay Carol Gould, por ejemplo, una feminista americana, que se pregunta acerca de cómo explicar, cómo reflexionar sobre la constante opresión de las mujeres en nuestras sociedades a lo largo del mundo. Es algo que es persistente. ¿Cómo lo explicamos, no? Tenemos constituciones, tenemos derechos humanos fundamentales y todavía hay una situación de este tipo. Entonces la idea es ir a mirar un poco más de cerca, ¿no? El punto es que la división de género, y hoy hablaré sobre todo de la división de género y no tanto necesariamente del sexo, porque el sexo es una base, como decir, sobre la que se construye el género. El género es un rol cultural que vamos performando en la sociedad que no necesariamente y siempre tiene relación con el sexo. Entonces vamos a hablar de la estructura cultural, no tanto de la parte física de las personas, ¿no? Estos roles de género son asimétricos, no se han construido en modo simétricos. Yo soy bastante convencida de la teoría, por ejemplo, de Catherine McKinnon, no sé si nunca la habéis escuchado, es una jurista americana de Estados Unidos muy famosa porque, por ejemplo, ha trabajado mucho para el reconocimiento del harassment y también por reconocer el delito de violación en caso de guerra, ¿no? La violación masiva, ¿no? De las mujeres. Y ella habla de dominación de género, no solo de división de género. Ahora, la idea es ir un poco a ver los padres fundadores de la sociedad contemporánea, ¿no? De los valores que nos llegan de la época ilustrada, ¿no? Que parece el momento en que la humanidad se vuelve más, al menos la parte occidental del mundo, se vuelve más libre de la opresión medieval, ¿no? De la parte antigua. De nuestra historia. Y bueno, aquí podéis ver en la slide unos que van diciendo de las mujeres.
Y si los derechos, ¿no?, liberales se forman en nuestras culturas, con estas posturas hacia las mujeres, Kant decía que si una mujer tiene la cabeza llena de griego o persiste discutiendo sobre mecánica, debe tener barba. Nos hace reír quizá, pero nos evidencia una visión de las personas, ¿no?, de las mujeres. Y claro, en esta situación, la exclusión de las mujeres desde el grupo humano hace de ella algo que yo diría subhumanas. Hay un libro muy interesante de Catherine McKean, ¿no?, ya mencionada, que se intitula exactamente Las mujeres son humanas, porque la construcción de la persona mueve desde este tipo de contexto, de exclusión de mitad de la humanidad, es decir, de las mujeres. Entonces, nosotros tenemos un momento en que se desarrollan los conceptos. La teoría general del derecho, ¿qué hace? Hace análisis, ¿no?, del derecho y en este sentido de los conceptos que viven en el derecho, que construyen el derecho. Y en este sentido vamos a ver entonces las raíces de nuestros conceptos. Y aquí es claro que hay reconocimientos de unos derechos que definen qué es una persona. La persona con la Revolución Francesa es la que tiene derecho, y por cierto no hay las mujeres. Es verdad que en un primer momento no hay tampoco, qué sé, los pobres, los afros, es decir, no es que todos de inmediato tampoco los hombres entran en el grupo de quien tiene derecho, ¿no? Pero por cierto no hay mujeres, y mujeres hay afro con discapacidades, pobres, ricas, y estas están todas excluidas. Y entonces es el grupo más importante que está discriminado desde la formación de los conceptos, que se van produciendo sobre la base de un tipo humano que es clásicamente, para así decirlo, el hombre blanco, sano, con bastante dinero, ¿no?, tiene unas características particulares. Y esto, ¿cómo decir?, es no sé si un defecto, pero es un hecho. Ha empezado así la historia, ¿no? Y entonces esto tiene efectos. El efecto más relevante que se ha recogido también en nuestras constituciones es que se ha construido un como si fuese, ¿no? Se ha extendido la norma de este sujeto particular, que excluye las mujeres y otros, como si fuese el universal de la humanidad. Es el criterio, ¿no?, hacia el cual todos somos mensurados. Y entonces tenemos defecto a no ser claramente este sujeto, que se ha vuelto el criterio de mensuración general. En este sentido yo hablo, cuando discuto de los derechos y de igualdad, de un como si fuese, porque se ha sucesivamente establecido principios de igualdades y otros, pero siempre sobre la base de este criterio. Y se ha asumido como si los demás fuesen iguales, pero solo asemejan, porque no se ha cambiado el concepto de dónde hemos movido, ¿no? Y entonces siempre es una semejanza y nunca una identidad. Y entonces siempre tenemos algún defecto. Las mujeres por constitución, decimos así, y también otros que no están en el grupo de los iguales, ¿no? Entonces, la cosa interesante es que nos enseñamos a la universidad mucho. ¿A qué hora empezamos? 30 minutos, okay, para saberlo, porque yo puedo hablar horas, lo siento, así que tengo este problema. Entonces, y entonces se ha vuelto la construcción de una humanidad, un concepto de humanidad, ¿no? Hoy se dice, por ejemplo, los derechos del hombre, para hablar de ¿qué? De todos los derechos humanos, ¿no? Pero del hombre. Y la cosa interesante es que si vamos a analizar dónde ha empezado este modo de hablar de los derechos, era para decir no hombre como humanidad, hombre como hombre. Las mujeres no estaban.
Las mujeres no podían firmar contratos, no podían hacer unas millones de actividades porque el derecho prohibía eso. No es porque no tenían capacidades, estaba prohibido. Entonces, claro que hay este modelo de... allí empieza nuestra historia moderna. Y el universal masculino se ha vuelto como si fuese la regla para la humanidad y no para una parte de la humanidad, ¿no? Esto claramente, como decir, se debería discutir cuando vamos a describir cómo nacen los derechos humanos, porque normalmente se afirma que allí en la Revolución Francesa se define que no cuenta ya la subjetividad de cada uno, porque solo por ser humano eres persona, tienes derechos, pero no es así. No, es un proceso, es un recorrido que claramente en este momento establece que hay unas personas que tienen un estatus distinto porque están excluidos del grupo de los que tienen derechos, ¿no? Por un lado, están como decir, considerados como incapaces, necesitan un tutor, ¿no? Como menores, por así decirlo. Por otro lado, hay también cosificación, ¿no? Los que están excluidos están en estas áreas. Ahora, las mujeres, como decía antes, cruzan todos los elementos discriminatorios. Así hoy se discute mucho, creo también acá, ¿no?, del tema de la intersección. Y las mujeres intersectan todos los criterios de discriminación que podéis pensar, porque están realmente en todos los grupos. Y entonces, desde esta perspectiva, creo, se necesita hoy tener más en consideración esta división de fondo, entre dónde nacen esta distinción, ¿no?, que construye los géneros. Claramente, en algún sentido podríamos decir, es un defecto de origen de los derechos, ¿no?, porque se estructura en este momento en la sociedad humana. Kant hablaba de mujer con barba, ¿no? Lo que me parece importante señalar es que lo que se determina con la constitucionalización es un poco como el baile de las estatuas. ¿Conocéis el juego? Lo habéis hecho de niños. El baile de las estatuas, hay el sonido, ¿no?, la música, y todos se mueven, hacen cosas, pero como para el sonido todos se quedan allí como están. Y la situación fue que había los hombres que llegaban desde la Revolución Francesa, desde la historia que hemos así recordado muy, muy rápidamente, estaban sentados a la mesa. Y las mujeres estaban afuera, estaban en un pie solo, ¿sabes? Las estatuas, ¿no? En el juego, ¿cómo estás? Y tienes que pararte allí. Y desde allí la Constitución dice, bueno, afirmamos la igualdad. Y esto es un como si fuese, porque es como si fuésemos todos sentados a la mesa, pero muchas no estaban a la mesa. Y entonces claramente tienen, como decir, un cargo, yo hablo de una mochila, ¿no?, en las espaldas que otros no tienen. Y este es un punto muy importante, yo creo, porque evidencia exactamente el problema del uso del principio de igualdad. Es decir, como os decías, vamos a reflexionar sobre la base de los conceptos fundamentales de nuestro derecho. Todos, creo, valoramos el principio de igualdad, pero vamos a ver qué significa eso, ¿no? Porque afirmar, como en el baile del Estado, de que somos todos iguales, parece que, ¿cómo se aplica el principio de igualdad? Vamos a aplicar el mismo trato, ¿verdad? A todos. Se establece una regla y se aplica a todo. ¿El problema cuál es? Si construyo la regla desde una perspectiva parcial, voy a aplicar a todos los mismos tratos, ¿no? Pero se vuelve
un trato discriminatorio porque trato todo igualmente en medidas desiguales, porque claramente si voy a, que sé, caso clásico, a proteger la salud de los trabajadores, pero como el famoso caso de California, ¿no? No voy a proteger el embarazo, claro que trato todos iguales, pero hay un trato relevante de un grupo que se ha decidido excluir como no relevante, cuando claramente esto evidencia que entonces la perspectiva de la construcción de la regla estaba sencillamente por el lado masculino. Y esto va a discriminar entonces una parte de la humanidad, ¿no? En este sentido, la crítica al principio de igualdad claramente no es por el principio de igualdad, todos lo valoramos. El punto es que el principio de igualdad debería ser de igualdad como consideración y respeto de las personas que son diferentes. Y entonces, en la medida en que voy a aplicar el mismo trato, tengo que mirar si este mismo trato produce igualdad o diferencia. En la medida en que no produce igualdad, este mismo trato se vuelve una medida discriminatoria y no ya una aplicación de la igualdad, ¿no? Y estas cosas se pueden ver a varios niveles. Yo aquí me había puesto unas notas de un libro que si a alguien le gusta puedo después señalar la autora y todo. La autora es Mary Jo Frug y discute un libro, un casebook, ¿no? Es un libro que trata de derecho anglosajón, en parte australiano, en parte americano, ¿no? de Norteamérica. Y es interesante porque discute la construcción misma del casebook. Por ejemplo, hay una ausencia de mujeres donde en todos los casos de contrato. Y hay un montón de mujeres cuando se habla de madre, cuando se habla de cuidadora, ¿no? Y no hay en financiero. Claro, ella, ¿qué dice? Esta perspectiva, ¿no? ¿Qué enseña? No es un informe estadístico, ¿no? Es un casebook que va a preparar los futuros juristas y juristas, ¿no? Y entonces, en este modo voy a enseñar también que una parte os dice dónde deben estar las mujeres. ¿Cuál es el derecho de las mujeres y cuál es el derecho de los hombres? Como trabajadores del derecho. Es decir, a partir de una construcción pedagógica, como es un casebook para estudiantes, se transmite mucho más. Pensáis, puede ser que si hablamos de derecho estadounidense de los años 20, está cierto que no hay mujeres. ¿Por qué? Las mujeres hasta el 42 no podían estar en la corte solas. Estados Unidos, no en una república rara en el mundo. Y entonces nos damos cuenta que, claro, si voy a discutir unos casos en esta área, no tengo la presencia de mujeres. Está bien que se discuta que hay hombres en este caso, porque la ley establecía esto. Y Mary Jo Frug nota, no. ¿El problema cuál es? Es que el casebook no advierte de la provisión de la ley. Y entonces la ausencia de la mujer parece natural, ¿no? Es decir, yo, claro, puedo, si tengo que mostrar casos del siglo, del 900, tengo este panorama y claramente, estadísticamente, tendré casos de un tipo. El punto es que puedo advertir. Y lo interesante es que, por ejemplo, en este caso, no pasa igual cuando hay un caso de discriminación con afrodescendiente. Allí se advierte. Se advierte que las personas afrodescendientes había todavía esclavitud, había todavía una serie de reglas de discriminación y de segregación, y se advierte al lector que había este fenómeno. ¿Y esto os dice algo?
¿qué se produce con eso? Diciendo una cosa y no diciendo la otra. Se produce algo más, una jerarquía de las discriminaciones. Parece más importante las discriminaciones contra las personas que tienen un color de piel distinto respecto a las mujeres. Pero mujeres hay blancas y con piel colorada o china o lo que sea, ¿no? Es decir, nuevamente el grupo más grande ocupa todos los criterios de discriminación. Pero si no advierto de eso y nosotros vivimos en un mundo patriarcal donde esta jerarquía es normal, es claro que no me doy cuenta, no lo ve. Nos contaba Edith ayer, yo he tenido una estudiante, no sé acá, pero en Italia clásicamente en Navidad hay los juguetes, ¿no? La parte rosa y la parte azul, que es una cosa pasesca, ¿no? Y bueno, una estudiante una vez me dijo, profe, no me había dado cuenta, porque es tan normal, ¿no?, ver este mundo enfrente, que si no hay alguien que te dice, mira que es algo construido, es algo raro esta cosa, no es natural, no lo ves, ¿no? Y entonces un casebook como eso incrementa este tipo de distinción. Y entonces la teoría del derecho intenta discutir exactamente estos puntos que se asumen como, yo he tenido una discusión bastante amplia, por ejemplo, con Paolo Comanducci, no sé si lo han escuchado, imagino que sí, porque la defensa del concepto de igualdad es la igualdad de trato. En realidad, la igualdad de trato funciona en algunos aspectos como, o al menos los liberales como Paolo, lo asumen como si fuese la igualdad matemática, ¿no? Si yo voy a pesar, por ejemplo, pere y manzanas con el kilo, voy a hacer igualdades matemáticas, ¿no?, acerca del peso, por ejemplo. El punto es que cuando somos al pasaje normativo, nosotros hacemos algo más. No es sencillamente la descripción de un hecho bruto a través de un criterio tercero. Cuando pasamos, como vemos antes, a aplicar el mismo trato con la historia que tenemos, vamos en realidad a producir lo que Letizia Gianformaggio, que no sé si hay traducción en español, sería... Ay, perfecto. Pero como teórica, creo. No tanto de estos escritos de críticos, que sería interesante traducirlo. Ella habla de una igualdad evaluativa, es decir, la igualdad de la que vamos a producir es una igualdad que evalúa, por ejemplo, la mujer siempre un poco menos del hombre. ¿Por qué? Claro, se la arregla el hombre, la mujer podría ser un hombre imperfecto, pero nunca un hombre. Y entonces nunca será bastante, ¿no? Y son fenómenos que se expanden a todas nuestras sociedades. Lo ven, por ejemplo, en el trabajo. Los trabajos que desarrollan las mujeres, mediamente, tienen un sueldo más bajo. Tiene una historia interesante, porque, por ejemplo, se ha definido en la historia, ¿no?, llevar, por ejemplo, las ovejas, ¿no?, al pastorero, ha sido un elemento para definir, que es una actividad masculina, ha sido un elemento para definir el poder, digamos así, el derecho de propiedad para los hombres. Hacer el queso para comer se ha vuelto una actividad doméstica, gratuita, de menor valor, que han hecho las mujeres. Es decir, esta historia ha definido los derechos y los conceptos que nosotros manejamos. Y solo una crítica, a mirar desde el principio, nos enseña lo que va pasando hoy. Porque si no, no explicamos por qué unos trabajos que parecen importantes
valen menos de otros, ¿no? En Italia hemos tenido un efecto interesante, por ejemplo, en la carrera de enfermería, de enfermeros. Históricamente eran las enfermeras, las monjas, ¿no? Antes. Bueno, con las nuevas carreras, las evoluciones del conocimiento, las necesidades de formar más las personas, se ha hecho la carrera. Antes no era una carrera real, era una escuela más que una carrera. Ahora se ha vuelto carrera con todos los títulos. Y bueno, hay un montón de hombres que hacen la carrera de enfermeros. Antes no lo había. Y ha cambiado completamente el valor que parece tener ser enfermero respecto a lo que era antes. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que hay mucho más hombres, sencillamente. Y esto te da cuenta, ¿no? de cómo se evalúa y desvalúa cualquier cosa en una sociedad patriarcal construida en este sentido de la dominación de género sobre cualquier actividad que tenemos. Y entonces, si no se entiende eso, el riesgo es hacer una lucha contra las farfadas, es decir, se tiene que modificar la estructura, porque si no, automáticamente se produce este efecto. No hay un hombre malvado detrás que produce el efecto, es social el efecto. Es algo que tenemos normalmente en nuestra cotidianidad. El rol de la mujer ha sido construido como un rol sumiso. Tenemos que reconstruir las categorías conceptuales, ¿no? Porque el rol, no sé si pensáis, yo encontré que por un caso aprendí a hacer una atención de autoetnografía sobre mí mismo, ¿no? Y intentar ver realmente mis reacciones y qué tipo de enseñanza, ¿no? hemos tenido. Imagino en vuestras casas también, como ha pasado en nuestra. Bueno, las mujeres tienen que hacer la mesa, por ejemplo, y normalmente no lo van a pedir a los niños, solo a las niñas. ¿Y por qué? ¿No saben tener un plato en mano y ponerlo en la mesa? No sabe poner tienen que, bueno, la pretensión de gobernar el mundo y no saben hacer estas cosas, ¿no? Claro que no tiene sentido, pero esta es la enseñanza, ¿no? Y la enseñanza que construye un rol sumiso. La mujer, antes de dejar el hombre violento, por ejemplo, la intenta a cualquiera. ¿Por qué? Porque el rol que ha asumido es de sacrificio y de atención a los demás. Y está bien hasta un punto, ¿no? Pero no puede ser un tipo de sacrificio. No sé si quería mostrar esta imagen, si la ven, ¿no? Y donde el hombre dice, oh, ella, ella no está trabajando, es una alma de casa. Y se ve la figura, ¿no? Claramente esto era una figura de países del Asia, pero da igual, es decir, es un dibujo, un chiste, pero este es el fenómeno, ¿no? La producción del queso como algo doméstico que no va al mercado hace sí que todos los trabajos desarrollados por mujeres y en el caso del trabajo del hogar, en mayor medida, se han vuelto algo como si no fuesen trabajo. Es algo como el hombre se hace la barba, no todos, se hace la barba como un hecho natural, ¿no? Y la mujer hace trabajo de casa, ¿no? Son cosas distintas, pero esto se ha producido. Cada tanto enseño estas imágenes que quizás habéis visto unas películas, ¿no? Donde hay clásicamente, este es el modelo que se llama Doris Day, ¿no? Unas películas de Doris Day, ¿os recordáis? Creo, la habéis vista, quizás Bewitched, ¿no? Esta, donde son divertidas, ¿no? Pero era realmente la comunicación del rol que tenía la mujer ya moderna.
porque aquí claramente ya una mujer moderna, pero el regalo que te hacen no sé cómo se llama en la Uber, no sé cómo se llama en español, para limpiar, claramente es un regalo para mí. ¿En qué sentido? Es decir, claro, esto es para la familia quizá, ¿no? Pero no puede ser un regalo para la mujer, ¿no? Pero esto se ha vuelto nuestro modelo. Allí se forma lo que habéis, por cierto, escuchado, la idea del male breadwinner, ¿no? Del hombre de casa que lleva a casa el dinero para la familia. Este modelo no es un modelo antiguo, porque antiguamente todos trabajaban. Quizás los aristócratas no, pero los demás sí. El male breadwinner es un modelo burgués, contemporáneo, donde pone de lado las mujeres en modo explícito y con la fuerza, por así decirlo, ¿no? del hombre que tiene, pero también el poder. No es solo una ayuda para la familia, ¿no? Claramente es el poder de mandar en toda la organización social. Ahora, otro punto, quería mostrar esto, es en italiano, pero yo creo que se entiende. Si no no he encontrado modo para hacer los subtítulos en español, me lo daba en inglés, he pensado que, bueno, da igual, italiano, inglés, más o menos. Si no lo entienden, me lo dicen, pero creo que realmente es fácil. No sé si hay volumen. Esperen, ¿Se puede escuchar? Es un poco... O se puede levantar. Farò alcune affermazioni che serviranno a riposizionarvi. Se ciò che dico vi coinvolge, vi farò spostare un passo avanti o un passo indietro. Se l'affermazione invece non vi riguarda, rimanete fermi lì al vostro posto. La gara sta per cominciare. Se escucha, ¿no? Ma prima di dare il via farò alcune affermazioni che serviranno a riposizionarvi. Se ciò che dico vi coinvolge, vi farò spostare un passo avanti o un passo indietro. Se l'affermazione invece non vi riguarda, rimanete fermi lì al vostro posto. Siete pronti? Se sei un cittadino europeo, fai un passo avanti. Se non hai malattie invalidanti, fai un passo avanti. Se hai avuto accesso libero all'istruzione, fai un passo avanti. Se puoi curarti, fai un passo avanti. Se non vivi in uno stato di povertà, fai un passo avanti. Se guidi l'auto, fai un passo avanti. Se hanno fatto battute sessiste sul tuo modo di guidare, fai un passo indietro. Se il tuo capo è del tuo stesso sesso, fai un passo avanti. Se il tuo capo di Stato è del tuo stesso sesso, fai un passo avanti. Se quando parli l'occhio non cade solo sul tuo sguardo, fai un passo indietro. Se in ogni rapporto raggiungi l'orgasmo, fai un passo avanti. Se senti tu il peso delle faccende domestiche, fai un passo indietro. Se hai subito molestie sul luogo di lavoro, fai un passo indietro. Se ai colloqui non ti chiedono sempre se vuoi dei figli, fai un passo avanti. Se camminando non ricevi commenti osceni, fai un passo avanti. Se torni di notte da solo e ti senti sicuro, fai un passo avanti. Se in questo momento hai dolori addominali o emorragie che possono penalizzarti durante la gara, fai un passo indietro. Uomini, ora voglio che diate un'occhiata indietro. Tutto ciò che ho detto non ha nulla a che vedere con i vostri meriti, eppure avete maggiori possibilità di vincere.
me parece bastante claro, ¿no? Lo que se muestra sin tanta retórica es lo que pasa cotidianamente, lo que pasa constantemente. Claramente, si lográis hacer la traducción española, puede ser interesante. Puede ser interesante. Me parecía fácil con ese evidenciar lo que voy diciendo. Es decir, el mérito que se tiene es un mérito que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. Y si vivimos en una sociedad estructurada en este modo, es claro que tenemos un grupo humano que tiene más chance del otro sencillamente por tener un pene. Y no por ser más capaz. Y esto me parece como decir algo ya superable, ¿no? Pero todavía vivimos en esta... tengo acabado, creo. Sí, 5 minutos. Y bueno, tenía un montón, como os decías, podría hablar horas, pero creo que podemos terminar también en esto. ¿Pensáis que todo esto que estoy diciendo explica, por ejemplo, el gender pay gap mundial? Es decir, es un fenómeno general, no es un fenómeno simple. Un punto quería, porque no, lo siento, no tengo siempre bastante, hablo demasiado, pero pensáis a nuestros casos judiciales, ¿no? En muchas ocasiones se escucha decir, una jueza haría la diferencia en el proceso, en la definición de los supuestos de hechos, por ejemplo. Y bueno, como feministas tenemos que preguntar, ¿por qué no tendría sentido, por qué no parece tener sentido preguntar si un juez hombre haría la diferencia? ¿Qué significa esta pregunta? Significa que desde el principio no hay una perspectiva neutra, porque si no, no tendría sentido la pregunta. Y claro, nos parece redundante decir un juez hombre, porque la norma es la visión desde la perspectiva masculina. Y entonces claramente, y esto pero lo que quiero señalar es que influye también en la construcción de los supuestos de hechos y no solo en la interpretación de las normas, ¿no? Pensáis, por ejemplo, en todos los casos, y cierro realmente, de violación, donde hay en muchos relatos frases que nada tienen que ver con el caso, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres han mentido al respecto. ¿Tiene relevancia con el caso de Juanita? No, porque muchos hombres han mentido, ¿no? Pero esto, ¿qué función tiene? Como estaba en el casebook, la función de hacer percibir la sospecha de mentirosa a todas las mujeres, y entonces en la construcción del supuesto de hecho esto vale y se vuelve más complicado probar cosas, valorar la palabra de la mujer como verdad, como conocimiento de algo, porque siempre está desvaluada, sin que nos damos cuenta. Bueno, yo me quedo porque si no, sí, hablaría otros 2 días. Muchísimas gracias, espero que no hayáis anoyado. Bueno, pues muchas gracias, Susana. Tendremos unas reacciones. Primero le pediré a Mónica, después a la doctora Sonia, porque ustedes tienen muchas cosas que hacer, y si les parece bien, Abril y Enrique, les damos un momento a los jóvenes que participen y cerramos con ustedes. Sí, va. Muchísimas gracias. Yo preferiría dejar mi tiempo para que los jóvenes participen, porque creo que pues, es muy interesante, sí. Claro que sí. Entonces le pediría a la doctora Sonia que por favor, hiciera uso de la voz. Igualmente trataré
de ser breve, pero creo que es muy interesante. Susana Pozzolo pone el dedo en la llaga en un punto muy importante. La pregunta que tomó como punto de partida, ¿el derecho tiene género? Y evidentemente a lo largo de su plática, su charla, nos ha mostrado que sí tiene género, que si bien en las aulas universitarias se nos ha enseñado que el derecho, que la ley, que la norma es neutra, vemos que no es verdad. O sea, desde sus inicios, los sesgos patriarcales han estado ahí en la columna vertebral de cualquier sistema jurídico, casi de cualquier teoría. Es hasta las últimas décadas que se empieza a poner la mirada en que esto definitivamente no está bien. Me encanta la parte en donde en su teoría Susana Pozzolo establece como premisa fundamental el cómo sí, como si una especie de ficción de igualdad asumida. O sea, lo damos por asumido que la ley es neutra, que la ley no tiene género, pero vemos que todos los conceptos en estos ejemplos que nos pone estos primeros derechos llamados de la primera generación, libertad, propiedad, pues no les son reconocidos a las mujeres al mismo tiempo que a los hombres. Primeramente fue a los hombres, ¿no? Entonces hay una construcción sesgada. Me viene un poco a la mente también estos estudios de ONU Mujeres en donde dice que el 70% en todo el mundo, el 70% de disposiciones jurídicas en materia laboral tienen claramente este sesgo masculino, ¿no? Entonces, solamente llamar la atención, porque creo que como estudiosos y estudiantes de la ciencia jurídica, pues hay mucho que hacer, empezando por cambiar, diríamos, esta premisa, este chip, le llamaríamos así, de que la ley es neutra, de que el derecho es neutro, porque no es cierto. Vemos todo esto, lo público es para el hombre, lo privado, como señalaba, es para la mujer, ¿no? En el ejemplo en que nos dice, bueno, el hombre se encarga de tomar las decisiones económicas, financieras, pero la mujer se encarga de hacer el queso, ¿no? Y otro ejemplo, lo podemos ver normalmente cuando constituimos, y eso en cualquier lugar, hasta en órganos parlamentarios, las comisiones para la llamada igualdad de género están constituidas predominantemente por mujeres. Y entonces, pues esto se vuelve un asunto de mujeres, ¿no? Y no es un asunto de todos. Y creo, desde mi perspectiva, que debería de ser también un asunto de todos. Y vemos cómo se integran, por ejemplo, comisiones parlamentarias, las económicas, las presupuestarias, son predominantemente hombres. En cambio, las que tienen que ver con el cuidado de las infancias, con los derechos que lleven el calificativo de femenino, pues las mujeres. Y no digo que no sea importante o trascendente o que no tengamos que llevar la mano, pero creo que sí es un asunto de todos. Creo que tenemos los estudiosos del derecho, pues esta tarea, ¿no? Como esta perspectiva masculina nos está llevando inclusive en los temas de tecnología que ahorita se refería Susana Pozzolo. También ahí hay muchos adelantos, muchas aplicaciones que son prácticamente usadas para hombres, ¿no? Primeramente fue el crear el perfil en inteligencia artificial masculino y me imagino que posteriormente lo femenino. Entonces, sobre todo quiero agradecer a Susana que traiga a nuestras alumnas y alumnos estos temas tan relevantes, ¿no? Y cómo estos estereotipos no son exclusivamente
de género, sino también, como lo vimos en el video, pues puede ser de raza, puede ser de religión, puede ser de ideologías, etcétera, ¿no? Entonces viene ese tema de la transversalización que muchas veces, como lo vimos en el video, va poniendo a ciertos grupos mucho más atrás, ¿no? Ya no quiero abusar, tenía como 3 hojas, pero las dejo para en otro momento. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, si les parece bien, les damos a ustedes la posibilidad de, si gustan levantar la mano, hacer alguna pregunta, algún comentario. Adrián, pero te llevo el micrófono para que se escuche. ¿Tú me ayudas? Muchas gracias. Hay muchos teóricos que mencionan que el origen de la discriminación radica en la división del trabajo. La división del trabajo está en función de lo que se hablaba, que es el sexo, que hace alusión a características físicas, ¿no? Es decir, el hombre sale a recolectar, sale a cazar, vulnerando incluso la vida, y la mujer, a partir de la creación de la agricultura, pues se queda en casa. A lo largo de la historia hemos entendido también que esta división del trabajo nos ha permitido tener un desarrollo como sociedad. Sin embargo, existen condiciones que vulneran más a uno que a otro, ¿no? Sin embargo, yo quisiera hacer una pregunta a raíz de este postulado, donde quisiera la opinión acerca de qué mecanismos o recursos y herramientas pueden ser aplicables para que exista una justa e igualitaria división del trabajo y que permita un enriquecimiento para todas las personas. Bueno, sabemos que el derecho puede ser un recurso, ¿no? que nos va a permitir tener acceso a la igualdad o a la equidad, pero ¿qué otros recursos pueden existir a pesar del derecho? Gracias, muchas gracias. Yo haría una distinción entre una división funcional que se conecta con nuestras características y una división de poder. Es decir, la división funcional entre hombres y mujeres, claro, pensamos a pueblos originarios o en la antigüedad. Es claro que si es la mujer que tiene el embarazo, en el momento que tiene un embarazo o que tiene algún tipo de niños pequeños, por ejemplo, tiene que dar la leche, ¿no? El pecho, es claro que no podrá ir a la casa, ¿no? Irá el hombre. Esto es funcional. Es decir, hombre y mujer, masculino y femenino, se han producido naturalmente, ¿no? Como otras especies en el mundo. El problema es que a un cierto nivel de desarrollo, hacer que eso o hacer unas actividades se han puesto en el doméstico y unas se han puesto, hablando del trabajo, y unas se han puesto en el mercado, y esto no es funcional. Punto. Es una dinámica de repartición de poder entre grupos humanos. Es una jerarquización de roles que se produce, porque se desvalúa hacer queso. Si fuese que no hubiese esta jerarquización, hacer queso o trabajar como obrero en una empresa no tendría diferencia, porque sin queso no comes y te va a morir, y sin trabajar en la empresa no tendrás que ser el coche o otras cosas. Es decir, ambas cosas tienen un valor, ¿no? El punto es que la desvaluación no la había en la dimensión funcional, donde es claro que no envío a la mujer embarazada a hacer la caza a no sé cuál animales para comerlo, ¿no? Pero la mujer no en embarazo puede hacerlo. Después, esta división funcional a la naturaleza se ha vuelto un sistema de dominación de género.
Y claro, en el desarrollo del tiempo, en las distintas sociedades, tienes características diferentes, ¿no? Pero si miramos al moderno, propio el moderno, se ha construido todo lo que es necesario para la reproducción de la humanidad con lo que pasa por el mercado, ¿no? Lo que es en la empresa, lo que es afuera del doméstico. Si os pensáis que la reproducción de la humanidad no puede haberse sin nuevas humanidades. Entonces, reproducir humanidad tiene por necesario también todo lo que se desarrolla en el área doméstica y privada. Pero en esta división se ha puesto fuera del mercado y en nuestras sociedades lo que vale pasa por el mercado. Y entonces, claramente, esto es una desvaluación automática. En esta línea, os diría, por ejemplo, no sé cómo es la situación aquí, pero, por ejemplo, una pelea que tenemos en Italia, por ejemplo, es cómo lograr, las mujeres cuando trabajas en empresas tienen un periodo obligatorio, cuando están embarazadas, ¿no? Tienen que estar a casa, imagino aquí también. Bueno, que se obligue también el papá. Porque claro, si se obligan solo las mujeres, para el empresario, como se veía en el vídeo, te pregunto, ¿quieres niños? Porque me faltarás por un tiempo. Si ambos tienen que estar en casa, da igual. El valor lo voy a parificar, porque el papá también tendrá que estar 3 meses afuera del trabajo. Claro, esto se conecta, pero a otro problema. Hasta que tenemos un gender pay gap, si en la familia, mujer y marido, el marido gana 2 veces más, o de todo modo más de la mujer, si la familia hace un proyecto, claro, si estás a casa, ¿no? Por un tiempo, normalmente te cortan parte del salario, y claro, si lo vamos a cortar al salario más bajo, mi pérdida como familia es más baja que no si lo vamos a cortar al salario más alto, que es lo del marido. Y entonces tengo que haber en el mismo tiempo algún sistema para que no se determine este efecto. Entonces, medidas hay muchas. Quería enseñar esta última slide, que no he logrado, para decir que la idea del método feministas es lo de realmente encontrar criterios para hacer este trabajo. Y un punto fundamental es el criterio del contexto. Y por eso hay una diferencia entre el funcional y el sistema de dominación. Son 2 contextos completamente diferentes, ¿no? Gracias. Buenos días. Yo le quería preguntar si usted, a pesar de los avances que ha habido en la sociedad conforme al trato igualitario de las mujeres, las intersecciones que pueden vulnerarlas han aumentado, porque, por ejemplo, las mujeres siempre han sido vulneradas por ser mujeres, después por ser de color, pero no sé, o sea, por ejemplo, esto actualmente aunado a que están de acuerdo con las ideas del feminismo, o sea, de que los hombres las tachan de locas, de que, no sé, nada más saben vandalizar. O sea, ¿usted considera que han aumentado o disminuido como estas intersecciones? ¿Entiendes? Evaluando las intersecciones. Si mirar a las intersecciones nos empodera o al revés, ¿me estás preguntando eso? Ajá, o sea, bueno, es que últimamente siento que los hombres como que bueno, a lo mejor y es por las redes sociales, que como que los pensamientos están más como, pues ahí. Pero no sé, o sea, por ejemplo, los hombres es como de que, no, pues le gusta tal cantante que es tonta. De que apoya el feminismo, está loca y vandaliza. De que le gusta esto y está mal. O sea, como que siento que ya es un aumento en las vulneraciones que reciben las mujeres. Una reacción, tú Ajá. dices. Yo veo una reacción en grupos de hombres que parece, como decir, en la medida en que ve que hemos evidenciado unas intersecciones, esto se vuelve una arma de crítica contra las mujeres. Esto estás diciendo. Bueno, en esta línea te puedo decir eso.
claramente en la medida en que yo pongo en luz unos fenómenos, atraigo atención. Entonces, esto es evidente. En el fenómeno que tú estás nombrando en particular, yo creo que tienen un rol muy específico las redes sociales y todo el ámbito de las nuevas tecnologías. Porque no nos damos bastante cuenta, pero se va formando un ambiente híbrido, ¿no?, entre el virtual y real, por así decirlo, que pero es uno, no es ya los distintos ambientes, son uno solo, y allí unos fenómenos van a acentuar o atribuir también un poder de silenciamientos a grupos contra otros. Y entonces, en la medida en que las mujeres evidencian unos problemas, hay también una fuerte reacción que aprovecha de estos medios de comunicaciones que lo hacen mucho más fácil, porque detrás de las redes sociales se esconde la gente. Y vale para mujeres, pero vale también por otras intersecciones de discriminación, la que recordaba la directora, ¿no? Es decir, también vale hacia las personas con piel no blanca, por ejemplo, ¿no?, con distintos modos, o que tienen problemas, por ejemplo, con un elemento que la discapacitan en la realidad, ¿no? Yo no me gusta hablar de discapacidades o de personas discapacitadas, sino de que están discapacitadas por la sociedad, ¿no? Y claro, allí, por un lado, yo te diría que siempre hay una resistencia al cambio, ¿no? Lo que es normal desde siempre nos produce menor fatiga. Siempre ha sido así, ¿no? Clásica respuesta, ¿no? Por otro lado, la dimensión electrónica, por así decirlo, va cambiando nuestras relaciones humanas y todavía no tomamos bastante en serio este fenómeno y sería de considerarlo con mucha más atención. Yo no creo que la intersección como técnica disminuizca, no sé, nuestro empoderamiento. ¿Por qué? Porque puedo mirar más de cerca el contexto que determina la discriminación. Hay casos muy interesantes donde el notar que se trata de mujer, sí, pero de mujer de color, en Estados Unidos, por ejemplo, evidencia por qué hay la discriminación. Porque claramente están en un grupo que sufre por distintos lados. Y poder verlo, poder hacer que emerja, hace, creo, positivo que todos los miramos. Claro, hay que no le gusta. Y entonces hay una reacción. Tenemos que esperar la reacción, es decir, saber que habrá una reacción. Yo creo que los medios electrónicos son un problema, pero ahora quizá en los días siguientes vamos a discutir de eso. Allí hay problemas específicos. En esto sí. Gracias. Buen día. Bueno, yo quisiera empezar a hablar sobre mi experiencia. En lo personal, yo recuerdo que en el kinder separaban mujeres, hombres. Usted mencionaba que igual color rosa, color azul, y pues uno no se percata, vaya, lo deja pasar porque es como algo pues que siempre se ha visto y se ve normal. Y bueno, incluso igual en la secundaria dicen igual que el trabajo fuerte para los hombres. Yo recuerdo que igual los balones de básquet solo se prestaban a los niños. Y bueno, mi pregunta es si usted piensa que, por ejemplo, por medio de conferencias o el canal canal multimedia de aquí de la UNAM, que nosotros los adolescentes escuchamos, ¿usted cree que algún día se llegue a terminar esto?
que ya no haya tanta distinción, vaya? Bueno, yo creo que la difusión de la cultura, de la reflexión crítica, ayude. Y claramente cada uno de nosotros empieza a reflexionar, como enseña el feminismo, a partir de su experiencia, ¿no? Y creo que ayudará. Y ya tenemos cambio respecto, ¿no?, a 50 años atrás, por ejemplo, ¿no? Nuestra vida no es la misma. Pero claro, en la medida en que el sistema general sigue siendo de dominación de género, tendremos nuevas modalidades que lo van a reestructurar, ¿no? Lo hacen evolucionar en un modo más moderno, por así decirlo. Usted no estará en casa a hacer el queso, pero que sé, estará en casa con más trabajos de limpieza del marido, por ejemplo, ¿no? Es decir, se evoluciona el sistema y hasta que no se fracture esta dimensión jerárquica, no se va a solucionar, por así decirlo. Se puede mejorar, normalmente se nombra, nunca lo digo bien en español, pero Svezia, ¿se entiende? Suecia, la confundo con la Suiza, entonces Suecia, que parece siempre el punto más alto de igualdad en el mundo, allí todavía hay gender pay gap, hay todos estos problemas, porque es estructural y se necesita cambiar la estructura. Y este es el punto claramente más lejos a lo que podemos llegar. En el video, en un punto se decía se necesitaría más de 100 años, ¿no?, para llegar a puntos de igualdad. Conocéis, imagino todos, la jueza la Ginsburg, ¿no?, que ha fallecido desde poco en la Corte Suprema Americana. Y ella en muchas ocasiones le preguntaba, ¿pero cuándo habrás bastantes mujeres en la Corte Suprema, ¿no? Y porque claramente han tenido unas que ya había, pero... Y ella contestaba, bueno, ¿cuándo habrás 9? Porque por muchos años han tenido 9 hombres y nadie ha elevado ningún problema. Así que, es decir, ¿cuándo será normal eso? Ya no tendremos ningún tipo de diferencia en el sentido que usted dice, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi niño, cuando era pequeño, mi niño ya es grande, pero cuando era niño no tenían esta división. Y él, por ejemplo, distinguía entre los compañeros o compañeras, tampoco el sexo le daba igual, los violentos y lo que no lo eran, ¿no? Tú ves, si no hay el entrenamiento en base al sexo, claramente las personas van a ver otras características. El problema nuestro es que nuestra cultura se ha centrado en este tema que tiene una relevancia relativa. Gracias. Gracias. Creo que lo mío no es pregunta, es más como comentario y responder sus preguntas de las presentaciones. Para empezar, voy a retomar lo que dijo mi compañero, como qué podrían ser unas medidas, y lo tiene incluso ahí, que es la equidad. Creo que es la palabra clave, porque al final la igualdad es injusta. A mi parecer la igualdad es injusta y la equidad no lo es. La equidad es dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces tú analizas el caso en concreto, dando una solución, pues dependiendo a la persona, la situación, porque si bien no es lo mismo una mujer blanca privilegiada a una mujer negra en circunstancias de pobreza. Entonces es exactamente aplicar la ley en diferentes modos. También responder a una jueza haría la diferencia, creo que no, porque no está ligado, los genitales no tienen nada que ver con tu mentalidad o el feminismo. Al final, si bien una mujer no forzosamente o una mujer con vagina forzosamente puede ser feminista, como un hombre con pene no forzosamente puede o tiene las capacidades de gobernar. Al igual que si tiene sentido preguntar si las decisiones de los hombres harían la diferencia, completamente. Al final la historia es contada por los vencedores y en este caso siempre son los hombres.
Así es que si un hombre creo que dice que las mujeres deben de tener voz, todos lo vamos a escuchar porque al final es un hombre y si bien se empieza desde ellos, se empiezan a dar visibilidad a la situación, a dar lugar a la palabra, etcétera, creo que sería un cambio abismal. Y finalizar con que para mí la solución o una posible solución, tal vez un poco utópica, sería que sería una reevaluación desde unos ojos feministas a las normas creadas por un sistema patriarcal, porque si bien incluso los mismos nombres, si bien lo dijo y se confirma que el derecho sí tiene género, porque viene desde términos básicos como tu patria potestad, como incluso la patria, lo del derecho romano, en donde la cabeza era el hombre, en donde las decisiones venían de ahí, incluso desde los griegos, en donde los aristócratas siempre eran hombres. Entonces, creo que la solución sería un reevaluar estas normas desde ojos feministas y cuestionar mucho los métodos que se aplican desde una equidad y no igualdad y como empezar a tener pláticas sobre estos temas en la mesa con hombres y cuestionar su poder y cuestionar sus habilidades, porque si bien siempre le dan el poder al hombre, que incluso tiene menos preparación académica que una mujer. Gracias. Gracias. Buenos días. Yo quisiera hacer una pregunta y es, ¿cuál sería el papel que usted le daría a la mujer en el neoconstitucionalismo y cómo es que usted lo llevaría a cabo? Buenos días. Mi pregunta va relacionada sobre los roles de género. Sería que si sería importante para elaborar cualquier actividad, llámese política, laboral, etcétera, evaluar tanto habilidades y aptitudes entre hombres, así como hombres y mujeres. No he entendido exactamente. Sí, Sí, sería o sea, importante evaluarlo. Ajá. O sea, evaluar, por ejemplo, las características de una mujer preparada Es y un... que eso se hace. Ok. Es decir, todos Ajá. los trabajos que están mayoritariamente trabajados por hombres salen más evaluados respecto a los que hay más mujeres. Entonces, de hecho, hay este tipo de evaluación. Si me estás preguntando eso. Sí. Si entiendo bien, si no entiendo me explica más. Ok. Pero esto es un hecho, es decir, el hecho que nuestra estructura, como dice McKinnon, es una dominación de género, hay hay un experimento muy interesante que hicieron, creo, en los años 80 ahora, o 70, en Estados Unidos, asumiendo músicos en los teatros, ¿no? Decidieron hacer las asunciones desde este momento en adelante, no mostrando la persona que tocaba. Antes veía el músico o la música. En este experimento no se ve. Bueno, de un día al otro hay un 25% más de mujeres que entran en estas bandas, en estos, no sé cómo se llama, concursos, exacto. Así, de un día al otro. Esto evidentemente pone en luz como el prejuicio que hay enfrente a una mujer. En este caso, la mujer es una construcción, quiero distinguir un poco el femenino desde la mujer. La mujer es una construcción cultural, no es sencillamente porque tiene una vagina, tiene roles y comportamientos atribuidos, algo más. Esto es lo que conforma nuestra sociedad y lamentablemente es que pasa cotidianamente. Con respecto al neoconstitucionalismo, bueno, el neoconstitucionalismo es una perspectiva de análisis del derecho y en este sentido, como decir, no es que tiene una diferencia de género, ¿no? Claramente muchas expresiones que pueden salir desde una perspectiva neoconstitucionalista serán claramente patriarcales, porque
como decir, la estructura está, ¿no? Y en una perspectiva feminista, claramente yo te diría, pongo al centro de la mesa el tema del contexto, el tema de no quedarme a lo que me se presenta, por ejemplo, el tema de la igualdad. La igualdad, como decía también su colega, en la medida en que sencillamente la aplicación del mismo trato pensado por otro, es claro que me determina un problema bajo el perfil de la discriminación entre género, ¿no? Esto es evidente. Pero no creo que haya una especificidad por el neoconstitucionalismo en sí mismo, es decir, la perspectiva feminista es previa del neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo se pone, como decir, a mirar más de cerca la posibilidad de trabajar con unos valores que se han insertado en nuestras constituciones y entonces, como decir, criticar un status quo precedente más positivista en el sentido tradicional, por así decir, formalista diría, ¿no? Pero bajo este perfil no creo que hay una influencia conectada con el género. Sí, sí. Sí, gracias. Bueno, muy rápido porque ya estamos sobre el tiempo. Simplemente retomar un poco las ideas de Catherine McKinnon que ha mencionado la profesora Pozzolo, en la idea de que es necesario hacer una crítica actual al concepto de derechos humanos, en la medida de que este concepto de derechos humanos tiene este sesgo patriarcal. Ya lo criticaba Catherine McKinnon, los cascos azules de las Naciones Unidas en trabajo humanitario terminaron erigiendo una industria de explotación sexual. Y eso es lo que tenemos que hacer, cuestionar nuestras instituciones y también cómo estamos entendiendo el concepto de derechos humanos. Y por otro lado, tampoco obsesionarnos con esta idea de estar perfeccionando el marco jurídico, las instituciones, las políticas públicas, las leyes, porque la discriminación sale de las personas. Entonces necesitamos también mucho un trabajo de educación personal, de desarrollo ético, individual de los sujetos, porque como decía la misma Catherine McKinnon, citando a Eleanor Roosevelt, pues es en las personas donde surgen los fenómenos de la discriminación. Es en el hogar donde los padres o el esposo comete actos de violencia, soy yo con mi vecino, es en el trato cotidiano, en las escuelas, en el salón de clases. Allí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y bueno, hasta allí dejaría mi comentario. Sí, muchas gracias, Enrique. Sí, Abril quisiera hacer un anuncio, un comentario. Adelante, Abril. Muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todas y todos. La verdad es que estamos muy complacidos, no solamente desde, por supuesto, la Facultad de Derecho, sino en esta colaboración que se hace con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En este caso, bueno, quien ha tenido la amabilidad de acercar a nuestra invitada, la doctora Susana Pozzolo, a Edith Cuautla. Muchísimas gracias, Edith. Digamos, mereces un reconocimiento justamente por tu trabajo y por la atención que has tenido con nosotras para realizarlo. Quisiera comentar solamente brevemente que el día de mañana a las 6 de la tarde vamos a tener un programa también con nuestra invitada, con Susana, para hablar acerca de neoconstitucionalismo desde una perspectiva teórica. Entonces, todo aquel o aquella que esté interesado en conocer un poco más a profundidad desde quien crea este concepto de neoconstitucionalismo, que vale la pena justamente hacer un reconocimiento a una labor, a una gran teórica, una representante desde esta perspectiva no solamente femenina, sino también desde una perspectiva pues académica muy fuerte. Yo creo que vale muchísimo la pena escucharle el día de mañana a las 6 de la tarde desde Radio Yus Multimedia en nuestro programa. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Pues yo la verdad les agradezco mucho. Los que ves aquí son mis alumnos. Siempre yo pienso primero en ellos, que creo que son en quienes nos tenemos que enfocar y
presentar, traer también este tipo de exposiciones, así que hay por aquí algunos que no, pero en verdad les agradezco mucho que estén aquí, les agradezco sus participaciones y espero que estas reflexiones permitan incluso cambiar la dinámica de nuestra relación dentro de la universidad, pero también no cerrar los ojos que venimos de un lugar, de una familia en donde esto no es un oasis. La vida está allá, está aquí y está en todos los momentos en donde nos desempeñamos y nos desenvolvemos, ¿no? Entonces eso lo hemos conversado en clases, en diversos momentos, así que pues muchísimas gracias a la doctora Sonia. De veras que estoy muy contenta de estar con un amigo de muchos años, Enrique, a la doctora Abril Uscanga, que es directora del seminario y que tengo el gusto de comenzar a interactuar con ella, pero en particular este es un comentario personal, en verdad me siento muy contenta de estar aquí con la doctora Sonia Venegas, que verdaderamente yo fui su alumna de varios cursos de fiscal, entonces debo decir que también tiene un pedazo de mi formación aquí en la universidad. Y por supuesto que Susana fue parte de mi sínodo doctoral, así que verdaderamente complacida y contenta y sobre todo de compartirlo con ustedes, estas generaciones, y un placer estar aquí siendo profesora en esta facultad, en mi universidad. Le agradezco a Rodrigo Brito que esté aquí con nosotros, que es profesor también, así que muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos el jueves para cerrar el semestre. Muchas gracias. Gracias a todos.